claro, los colegios buenos, sí. Y hay mucha gente de clase media y media alta que dice, che, que tengo un tema con el pibe, claro, tengo un tema, no lo quiero sacar, está en su grupo de amigos y me está costando Debe ser de esto la pasa. definición. Bueno, estábamos escuchando a Johnny Viale ayer en el canal de noticias, Todo Noticias precisamente, haciendo un raconto de lo que ha perdido, ha dejado de hacer la clase media en nuestra querida República Argentina, ¿no? Y tiene que ver con esta caída de ingresos, con esta suba extraordinaria de costos en la economía, que poco tiene que ver con el índice de inflación que todos los días o todos los meses nos muestra el INDEC, ¿no? Este 2,3%. Si uno analiza y toma el resultado global de la inflación, producto de la devaluación de diciembre del 23 del 54% en dólares o 128 en pesos, con la excusa de que los precios relativos en Argentina estaban retrasados y había que mejorarlos. Esto es el precio del combustible, el precio del dólar, el precio de la energía y la tasa de interés como las principales variables que el Estado ordena para que luego nosotros desarrollemos cada una de las actividades. Esa inflación acumulada da arriba del 240%, y si uno analiza cuánto es la incidencia de los costos de las escuelas y básicamente de los servicios públicos por estar dolarizadas las tarifas, lo que están contando estos periodistas se sabe y hace un montón. A mí me da la sensación que cuando el grupo Clarín, en este caso TN, saca este tipo de informes, tiene que ver con que se les empieza a caer el negocio a ellos mismos. Un poco lo contaba Clara en alguna de las noticias, que sucede hacia el interior de la Unión Industrial Argentina, que sucede hacia el interior de los territorios donde las empresas están dejando caer su actividad porque no pueden prender las máquinas, porque no tienen ventas, y todo va enganchado. Cuando uno mira los datos desagregados del empleo registrado, se da cuenta que hay una caída libre enorme, ¿no? Desde noviembre del 23 hasta agosto de 2025 inclusive, se destruyeron por el CIPAP, o sea, por el Sistema Integrado Previsional Argentina, es decir, donde van todos los aportes de los trabajadores registrados, 246.000 empleos. 246.000 empleos, es decir, casi 11 ciudades de Ayacucho completa, con todos sus habitantes, que pasaron a engrosar la lista de los desempleados, ¿no? Esto es lo que se denomina flexibilización laboral de hecho. Digo, ¿por qué? Porque hubo una creación de 122.000 monotributistas en el mismo periodo, es decir, gente que se desenganchó del sistema laboral, que perdió su empleo registrado privado y pasó, en algunos casos, para no perder la continuidad en sus aportes previsionales y para tener alguna obra social, aunque funcione mal o muy mal o regular, antes de estar en el negro absoluto, decide pagarse su monotributo, así maneje 4 horas un Uber, haga una motito para hacer Rappi o encuentre algún emprendimiento que lo haga sobrevivir. Pero si mira el empleo registrado privado desde agosto del 25 versus julio del 25, estamos hablando en un mes, hubo una destrucción de 10.600 empleos. Y si uno va desde agosto del 25 a noviembre del 23, hay una destrucción de 139.000 empleos perdidos, trabajadores con familias que te cuentan lo que dice Johnny Viale como sorprendido. ¿Qué dejamos de hacer? Y cuando vos dejás de ir al cine, cuando dejás de echarle combustible al auto, cuando tenías una persona que colaboraba en las tareas del hogar y no la podés tener más, cuando cambiaste la calidad del colegio de tu pibe o caíste, como decía un expresidente y una exgobernadora, en la escuela pública, bueno, te demuestra que lo que dice Johnny Viale es lo que está pasando en la realidad y que poco tiene que ver con este relato del gobierno de Javier Milei. Si uno mira el empleo público, también son 60.500 personas que perdieron su empleo. Si uno va a los monotributistas, es el único
el único sector desagregado que crece. Y ya te lo conté, tiene que ver con que cada uno busca la manera de no desengancharse del sistema esencialmente previsional. Recordemos que la reforma previsional que hay en ciernes te dice que si no cumplís 70 años no te vas a poder jubilar, que si sos mujer y perdiste tu trabajo registrado, vas a tener que seguir trabajando no hasta los 60, sino hasta los 65 años para poder jubilarte, y en caso de no completar tus aportes vas a recibir la PUAM. Digo, ¿no? Entonces, repito, esta cifra monumental de 246.000 empleos registrados perdidos es una flexibilización laboral de hecho. Digo, de hecho quiere decir cuando ya las leyes llegan tarde, ¿no? Y ayer miraba, en realidad, vengo haciendo un raconto de las empresas que cierran, y especialmente los últimos 15 días, pero es muy extenso el listado, pero me voy a concentrar solamente en algunas que tienen que ver con la alimentación. Ayer se conoció la noticia que la suipachense, seguramente una leche que muchos consumimos a lo largo de los últimos años, una de lo que se podía denominar una segunda marca, pero con una fuerte presencia en cierto tipo de mercados, con 78 años de historia, de vida, quebró. Lo mismo le sucedió a Arsa. ¿Quién es Arsa? Arsa era la empresa que hacía los postrecitos de Sancor, ¿no? Toda la variedad enorme de postres que esta láctea tenía. Y acá hay un dato agregado, ¿no? Que tiene que ver con que Arsa había sido comprada por el grupo que controló Vicentín. No sé si recuerdan Vicentín, tiene que ver con en el gobierno de Mauricio Macri, cuando el Banco Nación le dio casi el grueso de la cartera crediticia por medio de su expresidente, y hay que nombrarlos porque nos olvidamos, González Fraga, que dijo que los argentinos nos habíamos mal acostumbrado a manejar un vehículo, a tener un televisor nuevo, una computadora o a irnos de vacaciones. Bueno, gracias a ese señor que le dio como 4.000 millones de dólares a Vicentín, bueno, esta empresa también fundió, igual que Lácteos Verónica, que está agonizando, otra marca insignia de láctea argentina, ¿no? La verdad que son, junto a Sancor, son 4 gigantes, si se quiere, que alimentaron al país. Y hoy se están desplomando bajo este modelo, ¿no? Esta libertad para los mercados financieros, pero una ruina para aquellos que producen. Y cuando hablamos de la suipachense, estamos hablando de un pueblo de 12.000 habitantes. 12.000 habitantes, 140 trabajadores despedidos con sus familias, con sueldos adeudados, con deudas de las propias familias en el sistema bancario, provocan una crisis en el comercio local y en el sector de servicios de una ciudad tan chica que provoca un efecto cadena hacia atrás, ¿no? Hacia atrás me refiero hacia toda la cadena que está por debajo de ellos. Esto es lo que te está contando Johnny Viale un poquitito solapadamente, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con la inflación? ¿Qué está pasando con el ingreso de los sectores medios? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Y qué está pasando con otros sectores? Si uno ve los índices que nos cuenta el propio INDEC, ¿no? La construcción, si uno analiza la última medición, cae casi 10% contra junio del año 24. La industria cae 7% en relación a febrero del 25. Las ventas minoristas, según CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, por 9º mes consecutivo ha derrapado y tiene una diferencia de menos 20 puntos, 20% menos de ventas contra diciembre del 24, ¿no? Y si uno mira los datos desagregados del INDEC, según el estimador mensual de la actividad económica, así se denomina técnicamente, los ganadores del modelo son claramente los bancos, la minería, el gas, la luz y el agua, junto a sectores estos sectores que pican en punta son los que, una notita que demuestra qué país se viene, es Punta del Este ya supera a Cariló reservas, ¿no? Y según los uruguayos se espera la mejor temporada de los últimos 10 años. ¿Por qué? ¿Y producto de qué? Bueno, por un boom de los alquileres argentinos.
hasta septiembre de este año registraron 20% más de reservas que el año pasado, el 2024, ¿no? Obviamente que las casas premium, las denominadas casas premium, ya están todas alquiladas, ¿no? Cuesta $25.000 por quincena. ¿Quién alquila estas casas? Bueno, los mismos que luego escuchamos en estas conferencias de la UIA, en estas conferencias de la Asociación Empresaria Argentina, estos personajes que aparecen en televisión, todos del mundo financiero, todos del mundo bancario, son quienes alimentan estos alquileres, ¿no? Qué lejos que estamos los argentinos, qué va a pasar en nuestra temporada estival, ¿no? Cuántos de nosotros, cuántos vecinos nuestros, cuántos comerciantes, trabajadores van a poder tener vacaciones de al menos una semana, 10 días, para distender de un año muy, muy cargado, ¿no? Con los valores que se anticipan y con los ingresos deprimidos que tenemos los trabajadores y tienen un montón de cuentapropistas y montón de comerciantes, producto de que si nosotros tenemos salarios bajos, si nosotros no tenemos los salarios que corresponden para tener un consumo promedio, va a ser difícil que esa cadena no se corte, ¿no? Y esta es claramente la visión de dos países, un país que vuelve a mirar para afuera, en ese desarrollo hacia afuera, de contentar a los inversores extranjeros, de contentar a los grandes grupos empresarios y financieros del mundo, ejemplo clave y claro, al propio presidente y al Tesoro de los Estados Unidos para que auxilie en esta aventura electoral que tuvo el gobierno de Javier Milei, y luego los perdedores del sistema, ¿no? La industria, especialmente la industria de la provincia de Buenos Aires, junto a la industria de Córdoba y a la industria de Santa Fe, muy muy golpeadas por esta crisis, por esta apertura, en el cual no se encuentra piso, no hay recuperación posible porque los salarios están deprimidos y no hay posibilidad de que crezca el consumo. Esto hay que comenzar a decirlo con todas las letras y con toda la firmeza, porque estamos viviendo en dos países diferentes, un país que nos cuentan todos los días que no para de recibir buenas noticias del exterior, y un país hacia nuestro interior, hacia nuestras comunidades, que no para de recibir malas noticias. Digo, ¿no? Si la inflación hace 6 meses era del 1,6% y hoy es del 2,3%, que claramente no refleja el costo del changuito, no refleja el costo del combustible, no refleja el costo de la luz, el gas, el agua, internet y teléfono, los insumos que requerimos básicamente para vivir cotidianamente, quiere decir que algo no está funcionando. Y esto tiene que ser un llamado de atención para el gobierno de Javier Milei, ¿no? Conciliar estas dos realidades totalmente contrapuestas. Si uno ve los índices de endeudamiento en los bancos, puede ir a cualquier banco de Ayacucho y preguntar cuál es el retraso en las tarjetas de crédito y en los créditos personales, se cae literalmente de culo de la silla, porque son muy, muy elevados. Basta con ver cuál es el promedio salarial en nosotros mismos, digo, cuál es un salario municipal, cuánto es un empleado de comercio, cuánto cobra un peón rural, para darte cuenta que esta plancha que se vive comercialmente, digo, cuando uno habla con un comerciante un poquito más a fondo que lo habitual, dice, sí, bueno, se dejó de vender esto, se dejó de vender aquello, se dejó de vender lo otro, no paran de entrar proveedores a los negocios, atendemos más proveedores que clientes. Bueno, algo no están dando. Digo, algo no están dando, y si algo empieza a crujir hasta en un pueblo tan pequeño como los nuestros, imaginémonos los que son las grandes ciudades, ¿no? Con estas subas extraordinarias en los servicios públicos, en los combustibles, en los alquileres, en las cuotas de los colegios. Digo, me parece que, un llamado de atención a un gobierno que no se fatiga, no se cansa de contarnos buenas noticias hacia afuera, pero debería comenzar a contarnos algunas buenas noticias a nosotros, y entre ellas podría estar la suba del salario mínimo, podría estar un aumento, una actualización de las jubilaciones y del bono a los jubilados, podría tirarnos un centro, ¿no?, a los de a pie. En esta canción me gustaría que cantaran conmigo, porque estoy muy solo en la vida, ¿lo viste? Hoy voy a dar un paso atrás para dejar que viva tu realidad.